Ixtorix, suscríbete. César se dio cuenta de que si quería triunfar, debería mantenerse fuera de los muros de la ciudad de Roma hasta convertirse en general. Si quería acceder a un puesto de cónsul, debía volver a la ciudad y solicitar al Senado que le permitiera mantenerse allí dentro mientras realizaba su propia campaña. Según los archivos de historia, el poder del invencible Imperio Romano se creó y se mantuvo de forma despiadada por medio de su ejército, el cual fue el más eficiente que el mundo haya visto jamás. Originariamente, los soldados eran reclutados dentro de las fronteras de la misma Roma. Más tarde, conforme el imperio fue creciendo, empezaron a reclutarse en las zonas que Roma había subyugado, tierras tan lejanas como Alemania y España. ¿Qué acarreaba el marchar con las poderosas legiones? La primera palabra que se asocia con la legión romana es disciplina. En este ejército los soldados recibían un fuerte entrenamiento para la lucha y se les exigía cierta formación. Existían 3 diferentes ejércitos: la infantería, la caballería e incluso tuvieron su propia artillería, convirtiéndose en una máquina de guerra muy disciplinada. Y todo ello era necesario por una sola razón. Por medio de las leyes de Roma, los jefes de las legiones eran a menudo políticos que llegaron a ese puesto porque poseían un consulado o algo parecido. Así que las legiones debían llevar consigo un segundo comandante o jefe. En otras ocasiones, cuando les tocaba a alguien como Julio César, uno de los grandes capitanes de toda la historia, los soldados mostraban un tremendo interés y efectividad. Con estas características de disciplina, nos encontramos con un ejército enfrentado a los bárbaros. Con una cultura particular del terror e igualados en todo lo demás, los romanos tuvieron destacadas ventajas frente a las hordas de las fuerzas bárbaras semientrenadas. No fue hasta el año 43 después de Cristo que los nativos de Britania se dieron cuenta del potencial del ejército romano. La invasión de sus territorios, decretada por el emperador Claudio, fue el detonante de algunas de las más amargas batallas. La libertad de los británicos estaba en juego, y como cualquier pueblo orgulloso, no iban a dar su brazo a torcer sin luchar hasta la muerte. La legión romana que se enfrentó a los antiguos británicos fue la más organizada y profesional fuerza de ataque jamás conocida. Su estructura permitió tácticas y estrategias muy maduradas. La unidad más pequeña de la legión era el contubernium, o tienda formada por 8 hombres. En barracones, estos hombres compartían 2 habitaciones y cuando estaban en marcha compartían una tienda de cuero y una mula para transportarla. Una centuria estaba formada por 10 contubernium y dirigida por un centurión. La unidad táctica más pequeña era la cohorte, formada por 6 centurias y compuesta por 480 hombres. La cohorte era dirigida por un centurión experto. Hasta la mitad del siglo I después de Cristo, 10 de estas cohortes componían una legión. Cada legión era dirigida por un legado y llevaban un águila en el estandarte. El águila era el símbolo más sagrado de la legión y utilizado a menudo por la mayoría de las cohortes más expertas. En aquella época, se añadió a cada legión una caballería de 120 hombres, organizados en 4 grupos de 30 que funcionaban como mensajeros y principalmente como escoltas. Cada legión poseía también su propia artillería, que consistía en 60 lanzaderas de piedras pequeñas y 10 más grandes. La tecnología empleada para su construcción fue imitada de los bárbaros, como los romanos les llamaban, y más tarde emplearon arcos, hondas y jabalinas principalmente. Podemos imaginarnos el terror que estas invencibles armas pudieron inspirar,
especialmente cuando lanzaban proyectiles ardiendo a edificaciones de madera y paja. El ejército romano, tal y como lo hemos venido definiendo, era una fuerza altamente disciplinada, una auténtica máquina de matar. Y esa misma eficiencia que representaba podía ser la definición de la totalidad del Estado y de la civilización que estaba detrás de estas legiones. Y todo estaba basado en el poder de la espada. Tenemos ejemplos de la reproducción de una espada romana gladius, con una hoja de más de 70 centímetros de longitud. Un arma más bien para apuñalar que para cortar, aunque se usaba también para partir la leña de las hogueras, talar árboles o cosas así. La segunda arma de cualquier soldado romano. Se dice que un ejército marcha según se encuentre su estómago, y los soldados de Roma disfrutaban de la comida como en ningún regimiento actual del mundo. Conejos, habas, lentejas, coles y puerros junto a cereales y hierbas finas eran lo más común. El flamenco y el papagayo, no obstante, no han conseguido permanecer como plato delicioso en la actualidad. ¿Qué diferencias existían en la Marina Imperial Romana? El ejército romano era un ejército básicamente de tierra. Aunque eran muy experimentados en la lucha contra las galeras en el tranquilo Mediterráneo, los romanos desde luego derrotaron Cartago, mucho tiempo antes de César, cuando se dieron a conocer a través de los pilares de Hércules o el estrecho de Gibraltar, y de acuerdo a las condiciones de las mareas, sabían defenderse en el mar. Pero desde luego los romanos no eran marineros por naturaleza, como lo fueron portugueses, españoles o británicos muchos siglos después. A pesar de los valientes y desesperados intentos de repeler a los invasores por parte de guerreros legendarios, también Britania sucumbió finalmente a la dominación de Roma. No obstante, sus valientes tentativas no fueron en vano. Y cuando los brigantes y los caledonios de lo que hoy en día es Escocia fueron atacados, opusieron una tremenda resistencia. Tanto es así que el ejército romano invasor construyó un gran muro a lo largo de toda la extensión del norte de Britania para poder mantenerse a salvo y repeler a los salvajes escoceses. Además de todo esto, para los ejércitos que luchaban contra los escoceses o los galos, los romanos también tuvieron que establecer vías de comunicación para asegurarse refuerzos y el traspaso de tropas de un sector a otro. Así que construyeron carreteras tras sus líneas. Y una de las últimas señales de la civilización romana son sus famosas vías rectas romanas construidas con grandes conocimientos científicos, que incluso en algunas partes del mundo aún perduran. Este vasto imperio de ultramar provocó tensiones cada vez mayores en el gobierno romano. No obstante, durante la República Romana se decidió centralizarlo en el Senado, controlado por una oligarquía de las principales familias romanas. El Senado se había transformado en un consejo municipal y comenzó a ser cada vez más difícil controlar a los gobernadores de sus nuevas provincias y, lo que es más importante, a sus lejanos generales. Con estos antecedentes, el auténtico poder, en el último periodo de la República Romana, recayó cada vez más sobre las legiones. Un hombre respaldado por soldados leales era automáticamente una fuerza en la política romana. Para los romanos prósperos, poseer una casa en la Riviera italiana para pasar las vacaciones
era el símbolo más representativo de estatus social, quizá tanto como lo pueda ser ahora. La ciudad de Pompeya, situada al borde de un maravilloso mar azul, era uno de los destinos preferidos. Muchos de ellos poseían maravillosas villas con vistas desde sus terrazas al magnífico Vesubio. El interior de estas villas estaba decorado con murales de brillantes colores con motivos florales o de caza, o bien copias de pinturas famosas. Algunos aseguraban que era uno de los lugares más maravillosos de la Tierra, pero más tarde comprobaron que se convirtió en uno de los más horrorosos. El 24 de agosto del año 79 después de Cristo, el monte Vesubio inició su erupción, alcanzando inesperadamente a las gentes de Pompeya. El fuego avanzaba y las cenizas ardientes se tragaban el pueblo entero. La gente aterrorizada moría allá donde los alcanzaba, algunos paralizados por el miedo y otros presos del pánico sin poder escapar del caos. Aquellos que buscaron refugio en subterráneos fueron los que tuvieron una muerte más lenta y dolorosa, debido al calor y la asfixia, ahogados por las cenizas ardientes y aplastados por el derrumbe de los tejados. Quizá una de las piezas más famosas de Pompeya sean los cuerpos de los desafortunados ciudadanos cuyas grises posturas de muerte fueron capturadas para siempre por la moldeada lava endurecida. La noche de aquel 24 de agosto, Pompeya había desaparecido, sellando su muerte y confirmando su lugar en la historia. Los visitantes que llegan hoy a Pompeya no pueden ocultar su asombro al observar la similitud entre las formas de vida de la ciudad hace 2000 años y la actual en el siglo XX. Cuando caminan por sus calles, abarrotadas de tiendas y talleres de los hombres de Pompeya, reconocen que el estilo de vida ha cambiado bien poco a través de los años. Sus ciudadanos acudiendo por la tarde al teatro, o paseando por los jardines públicos, o bebiendo y charlando con los amigos en tabernas, o simplemente relajándose en los baños. La vida en Pompeya estaba dirigida en gran parte hacia el exterior. Al igual que en Roma, el foro era el centro de la vida cívica. Todavía es posible apreciar su esplendor hoy en día. El destacado templo de Júpiter aún se alza orgulloso, con el monte Vesubio como dramático fondo que todavía remarca más la evidencia de las glorias pasadas de Pompeya. Las excavaciones de la ciudad nos han mostrado el soberbio complejo teatral, considerado como la principal fuente de entretenimiento. Podemos imaginar el papel que debió jugar en la vida de sus ciudadanos. Los romanos disfrutaban del teatro y, desde luego, antes de nada, debemos diferenciar entre el teatro de hoy en día y el anfiteatro de entonces. Los romanos tomaron como ejemplo los teatros griegos, que disponían de un escenario para bailes completamente circular, y lo cortaron por la mitad, quedándose en lo que actualmente conocemos. Pero el anfiteatro, por supuesto, se usaba para mostrar a bestias salvajes. Pompeya, destruida en el año 79 después de Cristo, tenía 2 teatros para representaciones y un anfiteatro increíblemente grande, donde se mostraba a bestias salvajes y cosas de esa naturaleza. Incluso las bien conservadas calles que se entrecruzan en la ciudad muestran todavía hoy las huellas que dejaron los carros hace 2000 años. Durante aproximadamente 1700 años, Pompeya yacía olvidada en su cama de lava y cenizas. Pero una vez descubierta, la historia de su terrible destrucción encogió los corazones y recreó la imaginación de la gente del mundo entero.
En la antigua Roma, la religión no poseía una moral o digamos una particular función espiritual. Se usaba simplemente para protegerse del mal o para que les ayudara a evitar los peligros. En las casas se rezaba todos los días y se hacían pequeños ofrecimientos al altar de la familia. Cualquier promesa importante requería de los buenos deseos de los dioses, algunos de los cuales tenían su representación en forma de pequeñas estatuillas de bronce. Los dioses romanos gobernaban todo, pero la mayoría de la gente no se da cuenta de que los dioses romanos esencialmente eran los dioses griegos con los nombres cambiados, ya que los romanos tendían a absorber las religiones. La cabeza del panteón romano, el grupo de dioses, era Júpiter, pero desde luego este era el antiguo dios griego Zeus. La esposa de Júpiter era Juno, que era la antigua Hero, esposa de Zeus, y así todos. Existe un paralelismo entre lo que conocemos como dioses romanos y los dioses griegos. La mayoría de los lugares sagrados y templos tuvieron continuidad, aunque las nuevas capillas y templos fueron construidos para dioses en particular. Algunos eran asumidos, otros eran dioses nuevos, pero la vieja religión era la que continuaba. Los dioses romanos como tal no estaban sentados en la cima del monte Olimpo como los griegos, estaban en todas partes. Y de esto se tiene constancia a través de las numerosas dedicaciones en templos y altares encontrados a lo largo de la totalidad del Imperio Romano. Se construyeron templos a los dioses a lo largo de la ciudad romana, como ofrenda o gratitud por el bienestar conseguido al acceder a cargos públicos. Para apaciguar a los dioses, en el exterior de los templos los sacerdotes sacrificaban toros, cerdos u ovejas, aunque de manera diferente a los rituales celebrados por los bárbaros incivilizados con quienes los romanos estaban tan en desacuerdo. No obstante, los romanos poseían una actitud pragmática hacia la religión. Si un dios parecía no estar haciéndolo bien, los romanos simplemente ofrecían sus sacrificios a otro, hasta que uno de ellos actuaba de forma satisfactoria. A pesar de estas prácticas de aproximación, la creencia en los dioses no tenía demasiada solidez. Muchos otros dioses entraron en Roma para ser adorados. Nos referimos a los dioses orientales, aquellos que llegaron de Egipto y lo que es Palestina, Israel o Líbano. Tenemos la gran diosa Madre Isis, que llegó de Egipto. Su culto se expandió a través del mundo romano. Así que los dioses orientales se dieron a conocer junto a la mayoría de los otros, siendo igualmente aceptados. Los romanos aceptaron todo tipo de creencias con una excepción. Era algo que no toleraban, y se trataba del culto a los druidas. Xtorix, suscríbete.